de la crisis que estamos viviendo. Huracanes, terremotos, incendios, pandemia. Necesitamos un mensaje a nuestro corazón. Ministerio al pequeño rebaño. Reciban un saludo de parte de su amigo el pastor Miguel Tirado. Estamos nuevamente aquí para otro episodio al pequeño rebaño. Me acompaña el pastor Orlando González, y es un gozo saludarles e invitarles para elevar una palabra de oración. Dios eterno y santo, una vez más buscamos tu presencia. Manifiéstate en medio de nosotros, que al revisar la historia nosotros podamos ver tu mano guiando a tu pueblo, pero también las maneras como el enemigo ataca y ha querido destruir tu verdad. Ven, oh Dios, para confirmarla hoy en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hoy nos proponemos comentar sobre el capítulo 13 del libro El conflicto de los siglos. El capítulo 13 comienza hablando de la reforma en España. Ahora, España estaba en una posición muy diferente a los demás países de la Europa conocida, porque a comienzos del siglo XVI era un periodo heroico en la historia de España. El periodo había tenido la victoria final sobre los moros. De hecho, que estaba en una conquista romántica del Nuevo Mundo. Era el periodo donde el entusiasmo religioso y el entusiasmo militar eleva el carácter nacional de un modo extraordinario. Tanto en la guerra como en la diplomacia, tanto en el arte de gobernar, se reconocía y se le temía a la preeminencia de los españoles. Y uno de los eventos más importantes para la humanidad estaba acabando de comenzar. A fines del siglo XV, Cristóbal Colón había descubierto y había reunido para la colonia española territorios a través de grandes distancias que eran fabulosamente ricos. En los primeros años del siglo XVI fue cuando el primer europeo vio el Océano Pacífico, y mientras se colocaba en Aquisgrán la corona a Carlomagno y a Barbarroja sobre la cabeza de Carlos V. Magallanes, para esa época, llevaba a cabo un gran viaje que había de tener por resultado la visita global, ¿verdad?, a través del mar, el recorrido a través del mar. Y Cortés hallábase empeñado en la ardua tarea de conquistar a México. A su vez, 20 años después, Pizarro había llevado la feliz conquista de Perú. Así que Carlos V ascendió al trono como soberano de España y de Nápoles y de los Países Bajos, de Alemania, de Austria, y en tiempo en donde Alemania se encontraba en un estado de agitación sin precedentes. Así que con la invención de la imprenta se difundió la Biblia por todos los hogares del pueblo, y como muchos aprendieron a leer para poder entender la palabra de Dios, la luz de la verdad se disipó las tinieblas de la superstición. Y eso fue una obra donde la gente comenzó a ver una nueva revelación. Y para esta misma época, entre las órdenes monásticas y la vida de convento, se respiraba un ambiente de gran corrupción, al extremo que los monjes virtuosos se sentían grandemente preocupados y no soportaban ese aire que se estaba viviendo. Otras muchas personas relacionadas con la iglesia se asemejaban muy poco a Jesús y al ministerio realizado por los apóstoles. Por eso los católicos sinceros, que amaban, honraban la antigua religión, se horrorizaban ante el espectáculo que se les ofrecía por doquiera que ellos estuvieran.
entre todas las clases sociales notables. Una viva percepción de la corrupción estaba presente y el sentimiento de que se había introducido dentro de la iglesia y un profundo y general amor hacia Dios y hacia la reforma surgía. De ahí que, deseosos de respirar un ambiente más sano, comenzaron a surgir por todas partes evangelistas inspirados por la nueva doctrina que era más pura. Así que muchos católicos cristianos nobles y serios, sinceros, entre los que se contaban no poco del clero español e italiano, se unieron a ese movimiento que rápidamente comenzó a extenderse por Alemania y por Francia. Así que, como lo declaró el arzobispo de Toledo, el Bartolomé de Carranza, en sus comentarios del catecismo, dice: aquellos piadosos prelados querían ver revivir en su sencillez y pureza el antiguo espíritu de nuestros antepasados y de la iglesia primitiva. Así que el clero de España, por todo lo que estaba sucediendo, el descubrimiento del Nuevo Mundo, la posición política que tenía ante toda Europa, estaba competente para tomar la directiva en una reforma para llevar el cristianismo a lo que era el cristianismo primitivo. Y el pueblo español es un pueblo amante de la libertad y para aquella época este era un sentimiento profundo. Y durante los primeros siglos de la iglesia cristiana se había negado resueltamente a reconocer la supremacía del obispo de Roma. Y solo después de transcurrido 8 siglos le reconocieron al fin. Y ese hecho le dio autoridad a Roma en asuntos internos de España. Ahora miremos algo interesante. En 1483, Fernando e Isabel, en una hora fatal para España en amor a esa libertad, permitieron el establecimiento nuevamente de la Inquisición como un tribunal permanente en Castilla y su restablecimiento en Oregón, con Tomás de Torquemada como inquisidor y director general de este movimiento. Así que fue en la época de Carlos V donde comenzaron a reprimirse las libertades del pueblo. Y el pueblo, que había estado tan acostumbrado a tanta libertad, comenzó a sentir que le estaban reduciendo sus libertades, que lo estaban coartando. De ahí que comenzó entonces, a pesar de las apelaciones en las cortes, comenzó entonces a haber un tipo de desobediencia a esas nuevas restricciones. Así que todas las artes del famoso ministro, el cardenal Ximénez, fueron requeridas para tratar de impedir esas demostraciones civiles. Al principio del reinado del monarca, en 1520, las ciudades de Castilla se vieron impulsadas a sublevarse porque ellos insistían en conservar su libertad. Y solo a duras penas logró sofocarse la insurrección en el año 1521. Y la política de este soberano consistía en oponerse al espíritu de todas las épocas anteriores, considerando las almas como los cuerpos de su propiedad. Las muchedumbres le pertenecían a él como individuo. Como lo ha dicho un historiador, el soberbio imperio de Carlos V levantó sobre la tumba de la libertad su estandarte. A pesar de tan extraordinarios esfuerzos para despojar a los hombres de sus libertades civiles y religiosas y hasta las del pensamiento, porque allí se estaban atreviendo hasta controlar el pensamiento, hace que el ardor y entusiasmo religioso, unido al instinto profundo de la libertad civil, indujo a muchos hombres,
mujeres, piadosos y aferrados tenazmente a las enseñanzas de la palabra de Dios y a sostener el derecho que tenían de adorar a Dios según los dictados de su conciencia. De ahí que en España se comenzó a propagar un movimiento análogo al de la revolución religiosa que se desarrollaba en otros países. Al paso de que los descubrimientos que se realizaban en el Nuevo Mundo prometían al soldado, al mercader, territorios sin límites y riquezas fabulosas, muchos miembros de entre las familias más nobles fijaron sus miradas en unas conquistas más diferentes, en unas riquezas que eran más duraderas, y era la riqueza del Evangelio. Así que las enseñanzas de las Sagradas Escrituras se estaban abriendo paso silenciosamente en los corazones de los hombres. Como el erudito Alfonso de Valdés, el secretario de Carlos V, su hermano Juan de Valdés, secretario del virrey de Nápoles. Hay otro personaje también clave, y este es el elocuente Constantino Ponce de la Fuente, que era capellán y confesor de Carlos V. Y de este confesor, de quien Felipe II dijo que era muy gran filósofo, un gran teólogo y de los más señalados hombres del púlpito y elocuente que se había encontrado en sus tiempos. Más allá, aún fue la influencia de las Sagradas Escrituras al penetrar en el rico monasterio de San Isidro del Campo, donde casi todos los monjes recibieron con placer, con gozo, la palabra de Dios, cual antorcha para sus pies y luz para sus caminos. Hasta el arzobispo Carranza, después de haber sido elevado a la primacía, se vio obligado durante cerca de 20 años a batallar en la defensa de su vida entre los muros de la Inquisición, porque abogaba por las doctrinas escritas en la palabra de Dios. Así que en el 1519 comienzan a aparecer en forma de pequeños folletos en latín los escritos de los reformadores de otros países. Los que le siguieron meses después, obras de mayor aliento escritas todas en castellanos. En ellas se ponderaba la Biblia como piedra de toque que debía servir para probar cualquier doctrina. Se ponía sabiamente la necesidad que había de reformas y se explicaba con claridad las claras verdades relativas a la justificación por la fe y a la libertad mediante el Evangelio. Y es en esta época, por mandato de Felipe II, el arzobispo de Carranza pasó muchos años leyendo libros heréticos con el objetivo de refutarlos. A esta influencia atribuyen los historiadores el que de implacable enemigo del protestantismo se convirtiera en secreto sostenedor de él. Y al paso de los días fue acusado de herejía, fue encarcelado por la Inquisición en España, mas como primado hizo recusación de todos los arzobispos y obispos de España que le eran nombrados como jueces. Como apelara al Papa, fue transferido a Roma, donde después de haber sido encarcelado durante muchos años, se le sentenció finalmente a un nuevo término de encarcelamiento en un convento de los dominicos, por haber bebido esta proba doctrina de muchos herejes condenados, como Lutero, como Escolapio, como Manlenton y otros. Su fe fue acrecentada en Cristo Jesús. La primera y la más noble
y la más sublime de todas las obras que enseñaban los reformadores era la fe en Jesucristo. De esta obra deben proceder todas las demás obras. Escribían en uno de los folletos: un cristiano que tiene fe en Dios lo hace todo con libertad y con gozo, mientras que el hombre que no está con Dios vive lleno de cuidados y sujeto a servidumbre, y se pregunta a sí mismo con angustia: ¿cuántas obras buenas tengo que hacer? Correr aquí, allá, se pregunta este y aquel, no encuentra la paz en parte alguna, y todo lo hace con disgusto y con temor. El folleto continuaba diciendo: la fe viene únicamente de Jesucristo y nos es prometida y dada gratuitamente. Y eso hace producir un sentimiento hermoso, con un pensamiento claro. Oh hombre, presenta a Cristo y considera cómo Dios te muestra en él su misericordia, sin ningún mérito de tu parte. Saca de esta imagen de su gracia, de fe, la certidumbre de que todos tus pecados están perdonados. Y esto no lo puede producir las obras. De la sangre, de las llagas, de la misma muerte de Cristo, es donde mana la fe que brota en el corazón. Y ese sentimiento tomaba posesión de los reformadores. En uno de los tratados se explicaba de la siguiente manera la diferencia que existía entre la excelencia de la fe y las obras humanas. Dios dijo, decía el tratado, quien creyere y fuere bautizado será salvo. Esta promesa de Dios debe ser preferida a toda la ostentación de obras, a todos los votos, a todas las satisfacciones, a todas las indulgencias y a cuanto ha inventado el hombre. Porque de esta promesa, si la recibimos con fe, depende toda nuestra felicidad. Si creemos, nuestro corazón se fortalece con la promesa divina. Y aunque el fiel se quede despojado de todo, esta promesa en que cree le sostendrá. Y con ella resistiría al adversario que se lanza contra toda alma. Con ella se puede responder a la despiadada muerte. Se puede presentar ante el mismo juicio de Dios. Su consuelo en todas sus adversidades consistirá siempre en decir: yo recibí ya las primicias de ella en el bautismo. Si Dios es conmigo, ¿quién será contra mí? Oh, qué rico es el cristiano y el bautizado. Nada puede perderle a no ser que se niegue a creer. Este lenguaje es muy semejante al que empleó el arzobispo Carranza, quien dijo en su catecismo cristiano que la fe sin las obras es muerta, puesto que las obras son una indicación segura de la existencia de la fe. ¿Qué muestras buenas obras tienen valor solamente cuando son ejecutadas por amor a Cristo? Y que si prescindimos de Él, no valen nada, que los sufrimientos de Cristo son del todo suficientes para salvar de todo pecado, y que Él carga con nuestros pecados y nosotros quedamos libres. Así que el autor de este tratado se pregunta, si el cristiano encuentra su salvación eterna en la renovación de su bautismo por la fe, ¿qué necesidad tiene de las prescripciones de Roma? Declaro, pues, dice el autor del tratado, que ni el Papa, ni el obispo, ni cualquier hombre que sea, tiene derecho a imponer
lo más mínimo a un cristiano sin su consentimiento. Dios aprecia todas las cosas según la fe, y acontece a menudo que el simple trabajo de un criado o de una criada es más grato a Dios que los ayunos y las obras de un fraile por faltarle a éste la fe. En otro tratado se enseña que el verdadero cristiano tiene buen cuidado también de respetar los poderes establecidos. El amor a sus semejantes le induce a portarse de un modo circunspecto y a ser leal a los que gobiernan el país. Aunque el cristiano sea libre, se hace voluntariamente siervo para obrar con sus hermanos como Dios obró y como el mismo Jesucristo lo hizo. Dice el autor del tratado: yo quiero servir libre y gozosamente y desinteresadamente a un Padre que me ha dado toda la abundancia de sus bienes. Y añade: quiero obrar hacia mis hermanos así como Cristo obró hacia mí. Prosigue el autor del tratado: de la fe dimana una vida llena de libertad, llena de caridad y de alegría. Oh, cuán elevada y noble es la vida del cristiano. Por la fe celebra el cristiano hasta Dios. Por el amor desciende hasta el hombre. Y no obstante permanece siempre en Dios. He aquí que la verdadera libertad, la libertad que sobrepuja a toda otra libertad, tanto como los cielos distan de la tierra. Estas exposiciones de libertad presentadas de modo evangelístico no podían dejar de llamar la atención a un país donde el amor a la libertad estaba tan arraigado como en España. Así que los tratados y los folletos comenzaron a ser pasados de mano en mano. Los amigos del movimiento evangélico en Suiza, en Alemania y en los Países Bajos seguían mandando a España un gran número de publicaciones. Pero enviar estos tratados y hacerlos llegar no era una tarea fácil para quienes hacían esa tarea y comercializaban, ¿verdad?, llevando estos materiales, porque burlar la vigilancia de la Inquisición, que hacía cuanto fuera posible para acabar con las doctrinas reformadas, contrarrestaba la ola de la literatura que iba inundando el país. No obstante, los amigos de la causa perseveraron hasta que muchos miles de tratados y de libros fueron introducidos de contrabando, burlando la vigilancia de los agentes de los principales puertos del Mediterráneo y a lo largo de los pasos de los Pirineos. A veces se mantenían estas publicaciones dentro de los fardos de heno o en barriles de vino de Borgoña o de champaña. A veces iban en paquetes en un barril interior impermeable dentro de otro barril. Las ideas eran muchas, las maneras de realizarlo eran muchas, pero la palabra de Dios seguía llegando en pequeñas literaturas para el sediento pueblo que anhelaba conocer la palabra de Dios. Año tras año, durante la mayor parte del siglo XVI, se hicieron muchos esfuerzos para abastecer al pueblo con los testamentos y las Biblias en español, en castellano, y con los escritos de los reformadores. Era una época en la que la palabra impresa había tomado un vuelo que la llevaba como hojas de otoño, como el viento lleva las semillas hasta los países más remotos. Pero la Inquisición trataba de impedir y redoblaba la vigilancia para que dichos libros no llegasen a manos del pueblo. Pero los dueños de las librerías tuvieron que entregarle a la Inquisición tantos libros que casi se arruinan financieramente. Ediciones enteras fueron confiscadas y no obstante ejemplares de las obras importantes, inclusive muchos Nuevos Testamentos
y porciones del Antiguo Testamento llegaban a los hogares del pueblo a pesar de la Inquisición. A merced de los esfuerzos de los comerciantes y los colportores, se introducían esta literatura, estos Nuevos Testamentos, en todos los hogares de España. Y esto sucedía especialmente en las provincias del norte, en Cataluña, en Aragón, en Castilla la Vieja, donde los valdenses con paciencia habían sembrado la semilla de esperanza y había brotado las promesas abundantes del Señor y que habían producido lindas cosechas. Uno de las personas colportores más tesoneros y afortunados de esa empresa de llevar e introducir la literatura fue Julián Hernández. Julián Hernández era un enano que se disfrazaba de diferentes maneras, a veces como buhonero, a veces como arriero. Consiguió hacer muchos viajes hacia España y cruzó de diferentes maneras los Pirineos. Y ya entrando por alguno de los puertos del sur de España, llevaba la palabra de Dios. Según un testimonio de un escritor jesuita llamado Fray Santiáñez, Julián era un español que salió de Alemania con designio a infestar toda España, decía este jesuita, y corrió gran parte de ella repartiendo muchos libros de perversa doctrina por varias partes y sembrando las herejías de Lutero en hombres y mujeres, especialmente en Sevilla. Era sobremanera astuto y mañoso. Hizo gran daño en toda Castilla y Andalucía. Entraba y salía por todas partes con mucha seguridad con sus trazas y embustes, pegando fuego en donde ponía los pies. Ahora, esto es lo que decía este jesuita. Dice, mientras la difusión de los impresos daban a conocer en España las doctrinas reformadas, debido a la extensión del gobierno de Carlos V, que también iba a Alemania y a los Países Bajos, estas literaturas comenzaron a estrecharse las relaciones con España entre esos países, y eso proporcionó a los españoles, tanto a los seglares como a los eclesiásticos, una oportunidad para informarse acerca de las doctrinas protestantes, y no pocos le dieron una favorable acogida. Y entre ellos se encontraban algunos que, como Alfonso y Juan Valdés, hijos de don Fernando Valdés, que llegó a ser corregidor de la antigua ciudad de Cuenca y desempeñaba altos puestos políticos. Alfonso Valdés, que como secretario imperial acompañó a Carlos V con motivo de su coronación en 1520 y a la Dieta de Worms en 1521, aprovechó ese viaje a Alemania y a los Países Bajos para informarse bien respecto al origen y la propagación del movimiento reformado. Eso le llevó a escribir 2 cartas a sus amigos de España, haciendo un relato completo de todo lo que había oído, de todo lo que había visto, incluso un informe detallado de la comparecencia de Lutero ante la Dieta. Después estuvo con Carlos V en la Dieta de Augsburgo, donde tuvo la oportunidad para conversar libremente con Melanchthon, a quien aseguró que su influencia había contribuido a librar el ánimo del emperador de las falsas impresiones, y que en una entrevista posterior se le había encargado dijera a Melanchthon que su majestad deseaba que éste escribiera un compendio claro de las opiniones de los luteranos, poniéndolas en oposición artículo por artículo con las de sus adversarios. De ahí que el reformador Melanchthon accedió gustosamente a ese pedido y comenzó a hacer un libro, un folleto, donde aparecían las obras de Lutero,
en comparación con las de sus adversarios. Y esa obra fue comunicada por Valdés y luego fue enviada a Campeggio, que era el legado del Papa. Ahora, este acto no se le escapó al ojo vigilante de la Inquisición. Luego que Valdés regresó a su país natal, se le acusó ante el Santo Oficio y fue condenado como sospechoso de luteranismo. Y el poder del Espíritu Santo que asistió a los reformadores en la tarea de presentar las verdades de la palabra de Dios durante las grandes dietas convocadas de tanto en tanto por Carlos V, hizo gran impresión en el ánimo de los nobles, de los dignatarios de la Iglesia de España, y acudieron a esas investigaciones y a esos estudios. Y por más que alguno de estos, como el arzobispo Carranza, se les contase durante muchos años entre los más decididos participantes del catolicismo romano, con todo, no poco accedieron al fin a la convicción de que era verdaderamente Dios quien dirigía y quien se enseñaba a aquellos intrépidos defensores de la verdad, que con la Biblia abogaban por el retorno del cristianismo primitivo y a la libertad del Evangelio. Entre los primeros reformadores españoles que se valieron de la imprenta para esparcir el conocimiento de la verdad bíblica, hay que mencionar a Juan de Valdés. Juan de Valdés era hermano de Alfonso, y Alfonso era salvo jurisconsulto y secretario del virrey español de Nápoles. Ahora, las obras de Juan Valdés se caracterizaban por el amor a la libertad, digno del más alto encarecimiento. Escritas con maestría y con agudeza, en un estilo ameno y con pensamientos muy originales, las obras de Juan Valdés contribuyeron grandemente a echar los cimientos del protestantismo en España. En Sevilla y en Valladolid, los protestantes llegaron a contar con el mayor número de adeptos, pero se contentaron por regla general solo con su promulgación. Evitaron atacar la teología de la Iglesia Católica. Solo a duras penas se podían reconocer los creyentes unos a otros, pues temían revelar sus verdaderos sentimientos a los que no les parecía dignos de confianza. Habían recelos muy arraigados en el corazón que les impedía hacerlo. Y en la providencia Dios manejó la situación de una manera en que en Valladolid aquella valla de retraimiento fue rota. Y esto hizo posible que los creyentes reconocieran y reavivaran su fe. Francisco de Román, natural de Burgos e hijo del alcalde mayor de Brisbisca, en el curso de sus viajes comerciales tuvo la oportunidad de visitar a Bremen, donde oyó predicar las doctrinas del Evangelio de una manera poderosa. Ahora, cuando regresó a Amberes, fue encarcelado durante 8 meses, pasados los cuales se le permitió proseguir su viaje a España, donde se creía que se quedaría en silencio. Pero cual aconteciera con los apóstoles de antaño, no pudo dejar de hablar de las cosas que había visto y oído, debido a lo cual no tardó en ser entregado de nuevo a la Inquisición de Valladolid. Y corto fue su proceso. Confesó abiertamente su fe en las principales doctrinas de la Reforma. Él decía: nadie se salva por sus obras, por sus propias obras, méritos o por sus propios méritos o sus fuerzas.
sino únicamente debido a la gracia de Dios, mediante el sacrificio de un solo medianero. Ni con súplicas, ni con torturas pudo inducírsele a que se retractara. Se le sentenció, pues, a la hoguera y sufrió un martirio en un notable auto de fe en 1544. Quiero destacar que hacia cerca al cuarto siglo que la doctrina reformada había llegado por primera vez a Valladolid. Empero, donde dicho periodo sus discípulos se habían contentado con guardarla en sus corazones o hablar de ella con la mayor cautela a sus más amigos de confianza. Mas el estudio y la mediación avivados por el martirio de San Román pusieron fin a ese tal retraimiento. El martirio de San Román abre otra época dentro del movimiento reformado, porque permite que sentimientos de simpatía por su suerte, por su admiración a sus opiniones, dieron lugar a muchas conversaciones en cuyo curso de conversación favorecía la fe y se mencionaba la fe, como se la llama, pudieron fácilmente reconocerse unos a los otros. El celo y la magnanimidad de que dio prueba el mártir al llevar el odio general y al sufrir tan horrible muerte por causa de la verdad, provocó pocos años después de aquel auto que se organizara por fin una iglesia que se reuniera regularmente en privado para la instrucción de la palabra de Dios y el culto religioso. De ahí que lo que supuestamente iba a ser la erradicación de la reforma con la muerte de este mártir fue lo que produjo una iglesia abiertamente reformada, donde comenzaron a enseñar y comenzaron a proclamar las doctrinas sin miedo. De ahí que lo que parecía ser una tragedia se convirtió en una bendición. La sangre de los mártires producen, es como una semilla que va haciendo crecer el evangelio. Por eso, mi querido amigo, queremos invitarte que en este tiempo de paz aprovechemos para estudiar la palabra, para investigar sobre ella, para reconocer la labor realizada por tantos mártires que se mantuvieron leales a Dios a pesar del fuego y de la persecución. Hoy te invitamos a aceptar la gracia de nuestro Señor Jesucristo, a tomarla y a vivir en fe y a gozarnos en testificar de ella, porque no sabemos a cuántas personas podemos llevar a los pies del Señor. En nuestro próximo episodio continuaremos con la segunda parte de este capítulo tan emocionante. Por ahora inclinamos el rostro para orar. Amoroso Padre, Señor, gracias, porque a través de la vida de estos mártires y a través de la manera en que tú milagrosamente hiciste provisión, nosotros hoy podemos tener la Biblia en castellano, podemos estudiarla en nuestro lenguaje y podemos atesorarla, Señor. Permítenos amarla de tal modo que transforme nuestra vida y en especial que nos acerquen a ti, nuestro autor y consumador de nuestra fe. Bendice a cada persona que escuche este mensaje y que esa fe también nazca y permanezca en cada uno de ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.
Esto ha sido un mensaje al pequeño rebaño. Dios te bendiga. Bendiciones.